Muy buenos días tengan todos, querida familia de Llaves de Sión e invitados que nos acompañan este domingo 11 de octubre a nuestro servicio para el Señor. Damos gracias y bendecimos la presencia del Señor no solo en este lugar, sino principalmente en nuestro ser, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes algo precioso que dice la palabra respecto a la protección divina que nos ofrece nuestro Señor. En Salmo 34, del 4 al 10, leemos: Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová. Por supuesto que este pobre somos todos nosotros que llegamos a Él humildes, arrepentidos, a clamar con Él, por supuesto. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Imagínense qué preciosa la promesa que da nuestro Señor de una protección divina para nuestras necesidades, especialmente en este tiempo que estamos pasando, lo que estamos pasando. Y Él está siempre con nosotros. Su palabra lo dice y eso es así, es verdad. Así es que también esta mañana tenemos la dicha, la gloria de tener la palabra del Señor, el mensaje que sale del corazón de Jesús y que quiere compartir a través de Conchita. Voy a pedir, por favor. Padre, bendecimos el mensaje que tú traes para nosotros esta mañana, pidiéndote, Señor, que se cumpla el propósito para el cual tú lo envías. Prepara nuestros corazones, Señor, prepara nuestro entendimiento y que se haga una realidad en nuestra vida y que lo obedezcamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días a todos. Realmente es una bendición poder estar domingo a domingo, aún en nuestras casas, escuchando la palabra del Señor. Estamos todos en un tiempo donde necesitamos que realmente el Espíritu Santo nos hable, el Espíritu Santo nos guíe y el Espíritu Santo de verdad nos muestre qué es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Ustedes saben que durante todos estos años hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo con sus frases cruzadas, que son las que encontramos que hablan de lo mismo en otras partes de la Biblia. Y esta mañana nos toca comenzar con el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Este es un capítulo muy importante porque es uno de los capítulos escatológicos, proféticos, de los que el Señor Jesucristo mismo nos habla acerca de los últimos tiempos. Y por eso es muy, muy importante que nosotros de verdad podamos realmente poner atención. Y yo quisiera pedirles que por favor esta mañana tengan sus Biblias con ustedes. No solamente escuchemos o leamos citas que salgan en la pantalla, sino que por favor es muy importante que tengan sus Biblias, porque vamos a estar leyendo mucho esta mañana, dado a que es un tema muy importante donde cualquier persona puede dar cualquier interpretación, pero nosotros necesitamos tener la correcta. Así que vamos a ver el contexto de todo lo que está sucediendo. Realmente ya es el último tiempo de Jesús aquí en la tierra. Nosotros vimos cuando se habló del capítulo 23, que realmente es el contexto de todo lo que está sucediendo, que el Señor Jesús está molesto y ha juntado a un grupo de personas
para decirles que realmente escuchen todo lo que los fariseos, todo lo que los escribas, todo lo que los religiosos del templo les enseñan, pero que no hagan lo que ellos hacen, porque son personas que dicen, pero no hacen. Él está molesto y los confronta con su pecado, porque les había enviado profetas. Pero ¿qué pasó cuando Dios envió a los profetas? Dice la palabra del Señor, mataron a unos profetas, a otros los apedrearon. Pero inmediatamente habla en futuro y entonces dice en el versículo 34, dice que a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. O sea que les está diciendo que no solo lo hicieron en el pasado, sino que lo van a hacer en el futuro. Y al primero realmente que van a crucificar es al Señor Jesucristo. Entonces Él se va molesto y les advierte antes de salir que la casa, que es el templo, quedará vacía. Porque quiere decir que la presencia se va. Esa presencia que se había ido 400 años había regresado al templo en la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor Jesucristo se va. Y cuando usted mira el capítulo 24:1, empieza diciendo, cuando Jesús salió del templo, ese día salió y salió para siempre, ya no volvió. Siguió hablando, pero ya no entró al templo. Se había ido, la casa quedó desierta y les advierte, yo no voy a volver hasta el día, dice en el versículo 39 del 23, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que lo que les está diciendo es, yo voy a regresar el día que ustedes me llamen. Por eso está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Él va a empezar a explicar lo que va a suceder con Israel. Y sabe que va a haber un momento de tanta tribulación que lo van a llamar, van a clamar al Mesías que regrese. Y Él está diciendo, el día que ustedes clamen llamándome, ese día yo voy a volver. Entonces, la semana pasada vimos a través de Helen, ella nos explicó todo acerca del templo, cuando el Señor se va del templo y vengo que Él viene y entonces les dice en el versículo 2 que a causa de todo lo que está pasando, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que imagínense qué tremendo lo que les dice. Él sale del templo y le dicen, ya viste qué hermoso, y les contesta, de verdad les digo, va a venir el día donde no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Y Helen explicó muy bien que para ellos eso parecía una locura. Si era un templo lindo, era el centro de Israel. Así que dice la palabra del Señor en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Es muy importante que nosotros le pongamos atención a todo esto que el Señor Jesucristo va a hablar. Hay algo importante que nosotros tenemos que saber. Y es que en Marcos capítulo 13 y versículo 3, que habla exactamente de este mismo pasaje, dice la palabra del Señor. Dice, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estoy en el 24:1. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice que aparte, dice en el versículo de Marcos 13:3, se sentó en el monte frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán
estas cosas. Entonces Él no está con los 12, son 4. Son 4 que lo llevan aparte, son 4 que verdaderamente les llamó mucho la atención y les causó inquietud en su corazón de saber, no entendemos a qué te refieres cuando dices que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Podrías explicarnos? ¿Podrías decirnos? ¿Se dan cuenta? Helen hablaba la vez pasada que con Jesús, ustedes saben que eran 70 a los que Él envió de 2 en 2 a llevar el evangelio, pero escogió a 12. De esos 12 habían 3 que siempre andaban con Él, pero ahora vemos nosotros que también Andrés se une a esta petición, porque algo que hemos visto a través del tiempo es que a Jesús lo seguía mucha gente, como hoy hay mucha gente que va a la iglesia, pero verdaderamente, ¿quiénes están interesados en lo que Jesús habla? ¿Quiénes están interesados en entender lo que dice su palabra, lo que Él quiere enseñar? Y lo más importante, ¿quiénes están interesados en querer vivir lo que Él enseña? Porque a Él le interesa eso. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Precisamente los discípulos de Jesús eran los que siempre regresaban a preguntarle, ¿qué quisiste decir? ¿De qué estás hablando? Y muchas veces nosotros necesitamos hacer eso. Leemos la Biblia y necesitamos decirle, Espíritu Santo, no entiendo, explícame. ¿Qué estás diciendo para este momento y qué estás diciendo para mi vida? Esos son los discípulos, los que siempre regresaban y le preguntaban a Jesús, ¿qué quisiste decir? Y aquí de los 12 solo hay 4. Solo hay 4 que verdaderamente se inquietaron y vinieron y le dijeron, ¿qué quisiste decir? Entonces viene el Señor Jesús y si ustedes miran aquí en el capítulo 24 de Mateo, Jesús no les contesta la primera pregunta. Él de una vez se va a la parte escatológica a decir lo que va a venir. Pero nosotros vemos que en Lucas sí contesta. Lucas sí viene y Lucas sí les va a decir verdaderamente lo que está pasando, cuándo va a ser la destrucción del templo. Y todos sabemos que esa va a ser en la época en que el general Tito llega con todos los ejércitos romanos a invadir Jerusalén y la destruye al punto que todos tienen que salir huyendo. Pero Lucas nos explica realmente el motivo por lo que va a venir esa destrucción, el motivo por el cual va a arrasar el ejército romano con todo Jerusalén. Y esto lo tenemos nosotros en el versículo 19 de Lucas, de los versículos 41 al 44. Y dice la palabra del Señor, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Cuando ya está en el monte, oiga, Jesús llora por Jerusalén. ¿Se puede imaginar usted al Señor Jesucristo llorando? ¿Se puede imaginar el dolor, la frustración, la tristeza que sentía que aquel que había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no lo conocieron, no lo reconocieron? Y entonces él, cuando ve a Jerusalén, llora. ¿Y sabe qué dice? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oiga el verdadero motivo, óigalo. ¿Por qué va a ser destruido Jerusalén?
porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Qué significa eso? Ellos tenían la obligación de haber reconocido al Mesías. ¿Por qué? Porque fue al pueblo de Israel al que Dios escogió para ser su pueblo. Era su pueblo de pacto. Fue a Israel al que le dio el pacto, le dio la promesa, le dio juramento, le dio el tabernáculo, le dio la ley. Fue a ellos verdaderamente a los que les dio el sacrificio, les entregó el sacerdocio. Ellos tenían todo, porque todo eso era la sombra del Mesías. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, era un misterio eterno en el Antiguo Testamento que iba a ser revelado cuando el Señor Jesucristo viniera a este mundo y viniera con ellos. Él simplemente a través de los profetas, porque mire, les dio a los profetas y los profetas estuvieron hablando cuando viniera el Señor. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento está muy clara la primera venida del Mesías y muy clara la segunda venida del Señor. Así que ellos tenían la responsabilidad porque se les había dado todo. Dios les había estado hablando a través de los profetas, a través del tabernáculo, a través del pacto, a través de todo lo que hizo. Ellos tenían que haber entendido y conocido al Mesías, pero no lo reconocieron, no reconocieron el tiempo, y eso es un peligro. Es un peligro para nosotros también, porque la gente está hablando, Jesús ya viene, Jesús ya regresa. Sí, pero ¿estamos preparados y estamos entendiendo los tiempos en que estamos? ¿En qué tiempo estás tú? ¿Has conocido verdaderamente lo que dice la palabra del Señor? Lo que Él está esperando de nosotros, porque tenemos mucha revelación. Es peligroso. Es peligroso. Y yo le pido a Dios que ni a ustedes ni a mí nos pase como les pasó a ellos, que no reconocieron el tiempo de su visitación. Vamos a tener un tiempo de visitación y lo estamos esperando. Pero ¿será que usted ya tuvo una visitación especial de Dios hablándole, diciéndole lo que quiere de usted, lo que está esperando de usted en este tiempo? Esa es la pregunta, porque mire qué triste el no haber reconocido el tiempo de su visitación. Trajo como consecuencia la destrucción de Israel. Por eso Jesús lloró. ¿Y cómo lloró? ¿Con qué dolor? ¿Con qué frustración? Les habían dado todo, hasta había venido Él mismo, Dios mismo, hecho carne, Dios mismo, hizo tabernáculo entre el pueblo de Israel, pero no lo conocieron. ¿Y sabe por qué no lo conocieron? No lo conocieron porque tenían el corazón endurecido. La gente del templo se volvió religiosa, la gente del templo se volvió orgullosa y la gente del templo interpretó a su manera la Torá. Desviaron, por eso en el capítulo 23 les dice escribas y fariseos hipócritas. Mire la palabra que utiliza para hablarles, porque ellos eran los que desviaron al pueblo. Ellos fueron los que verdaderamente no permitieron que la gente que reconocía en Jesús al Mesías lo siguiera. Los expulsaban del templo y pasaban cosas tremendas, pero eran los religiosos. Y ese es el peligro de la religiosidad, porque la religiosidad endurece el corazón y cega el entendimiento y no nos deja ver la verdad. Así que nosotros podemos seguir viendo y regresamos al capítulo 24, donde Él viene, y entonces vemos cómo a través de Lucas Él sí nos explica a nosotros verdaderamente lo que quiere hacer. Entonces nosotros podemos ver aquí ahora cuando el Señor comienza
Y fíjese bien, también tenemos en Lucas 21 del 20 al 24 y dice la palabra del Señor, hablando del mismo pasaje, porque como les digo en Mateo, él no responde la pregunta ¿cuándo va a suceder esto? Ni por qué va a suceder la destrucción del templo. Pero necesitamos ubicarnos en el tiempo en que está sucediendo esto. Y en Lucas 21, del 20 al 24, nosotros vemos que dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces fíjese lo que está hablando, y el versículo 24 es el importante, porque está diciendo que caerán a filo de espada, que serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, cuando va a ser la destrucción del templo, no es el fin del siglo, porque está hablando que van a ser llevados a todas las naciones, así que está hablando de la diáspora. De eso es lo que está hablando. Cuando Tito entra, invade y tienen que salir huyendo, tienen que irse de Jerusalén, de todo Israel, y es cuando queda desierta la ciudad. Así que está hablando, cuando él está hablando que no va a quedar piedra sobre piedra, él está hablando de la diáspora, y entonces nosotros podemos entender que esta ya es una profecía cumplida y terminada, porque nosotros sabemos que ahora ya el Señor los regresó de nuevo a su tierra prometida. Así que esta es una profecía que dio Jesús, que ya se cumplió. Entonces, Él continúa y podemos ver nosotros, ¿verdad? Que entonces Él viene y dice, ya vemos entonces, 1, no conocieron el tiempo de su visitación, y 2, se van y van a ser regados por todo el mundo. Así que entonces dice la palabra del Señor, cuando Él ya viene y habla de todo esto, entonces podemos ver nosotros cómo ahora el Señor empieza y les da una lista, porque Él empieza a hablarles ya, en el 24 ya no habla de lo del templo, sino que Él les va a empezar a hablar del tiempo, del fin del siglo. Fíjese que está hablando del fin del siglo. ¿De qué siglo? Pues del siglo del Señor Jesucristo, del siglo de la era cristiana. Y es importante que nosotros entendamos esto. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese y ponga atención a esto, porque dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, fíjese bien, dése cuenta de lo que él está hablando. ¿De qué engaño está hablando? Tenemos que ver bien la palabra del Señor. ¿De qué engaño está hablando? Porque él dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál va a ser el engaño? Que van a venir y van a decir, yo soy el Cristo. Van a haber falsos cristos. Y de hecho nosotros ya sabemos de muchos lugares donde hay gente que se ha levantado diciendo que es el Mesías. El domingo pasado, Helen, cuando compartió la palabra, comentó, no sé si fue el miércoles, que ella comentó que estaba en un grupo donde hay judíos mesiánicos, o sea, gente judía que se ha convertido al Mesías Jesucristo. Y uno de ellos dijo,
He estado hablando con una persona que creo que puede ser el Mesías. ¿Se da cuenta? Y el Señor es muy claro cuando está diciendo, va a venir gente y va a decir, yo soy el Mesías. No se dejen engañar. Entonces, ¿cuál va a ser el engaño? Que se va a levantar mucha gente diciendo que ellos son el Mesías, que son el Redentor. Y va a haber gente que le va a creer, especialmente la gente que no conoce la verdad, que no tiene al Espíritu Santo para que lo guíe y le instruya en el camino del Señor. Entonces está diciendo, van a haber guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, se los está advirtiendo y nosotros estamos viendo. Han habido guerras, muchas guerras, sí. Hubo la Primera Guerra Mundial y mucha gente pensó que era el fin del mundo. Hubo una Segunda Guerra y la gente también pensaban que Hitler era el anticristo. Pero él da muchas señales y lo vamos a ver más adelante. Hay muchas señales que se tienen que cumplir antes de que en su segunda venida venga el Señor. Por eso Él lo está advirtiendo y deja señales, porque son muchas las cosas que tienen que pasar antes que venga el Señor. Y lo vamos a ver, no hoy, pero lo vamos a ver más adelante. Hay dos señales muy importantes que nos habla Pablo, que se tienen que dar antes de que venga el Señor en su segunda venida. Y una es la apostasía y la otra es que tiene que aparecer el hijo de perdición. Así le llama él al anticristo. Son dos cosas que tienen que pasar antes. Esas van a ser las señales pivote para saber que el Señor va a regresar. Así que entonces viene y nosotros vemos algo muy, muy importante que yo le quiero decir aquí, porque lo tenemos que entender. Ellos le preguntan, ¿cuándo es la consumación del siglo? ¿Cuándo se va a terminar tu tiempo? Y es importante que lo entendamos porque hay mucha gente que está hablando de la nueva era. Y hay gente que dice que fuimos encerrados y que cuando salgamos vamos a salir a algo diferente, pero hemos pensado en cosas diferentes aún y creemos que el cristianismo ya no es, porque estamos viendo la persecución a la iglesia. Pero déjeme decirle que desde que inició la iglesia, que el Señor Jesucristo fue y se fue y traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Dios Altísimo, desde entonces la iglesia ha sido perseguida. Y usted sabe que ha pasado muchas etapas donde la gente piensa que ya no está la iglesia, pero la iglesia resurge porque siempre hay un remanente fiel. Y la palabra del Señor Jesús fue muy clara cuando le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Así que yo le tengo una noticia, la eclesía, no la iglesia, porque la iglesia hay un montón de denominaciones y que ni siquiera predican la verdad. Pero estamos hablando de la eclesía. La eclesía es el remanente fiel, el remanente que sigue a Cristo, el remanente que obedece la palabra del Señor, el remanente que de verdad tiene esa sed y esa hambre por las cosas del reino. La gente que tiene entendimiento no de iglesia, sino de reino. Porque miren, la iglesia es un medio que Dios ha usado. ¿Para qué? Para establecer el reino ahorita en el corazón de las personas, su palabra, su llamamiento. Y para que continúe Él redimiendo gente a través de los siglos. Pero la iglesia no va a desaparecer. Así que cuando le están preguntando a él, quiero explicarle, y yo lo tengo aquí escrito, la consumación de este siglo es cuando este reino ya no va a ser de Satanás. Cuando el mundo ya no le pertenezca a Satanás, ya cayó Babilonia. Cuando caiga Babilonia, a eso se está refiriendo. Y el mundo ya no le pertenece al diablo. Cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, usted se recuerda que Él viene, se bautiza el Señor Jesucristo y cuando Él sale del agua,
oyen una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y entonces dice que inmediatamente el Espíritu Santo lo tomó y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para enfrentarse al diablo. ¿Y qué fue una de las tentaciones de Satanás para Jesús? Le dijo, todos los reinos de este mundo yo te los voy a entregar a ti si postrado me adorares. Pero ¿qué le contesta Jesús? Que solo al Señor nuestro Dios Él va a adorar. Pero ¿por qué se atrevió a decirle, yo te voy a entregar a ti? ¿A qué había venido Jesús? Jesús vino a redimir a las almas para que todos juntos, usándonos Él, redima esta tierra para Dios su Padre. Él venía a eso. Así que el otro le dijo, no, yo te lo entrego. Si tú viniste por la tierra, yo te lo entrego, pero me tienes que adorar y postrado. Se atrevió a decírselo, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que Dios le había entregado este mundo a Adán. Pero a través del engaño de Satanás, por medio de la serpiente, Él le entregó el derecho legal de este mundo. El derecho que Dios le había dado a Adán se lo entregó a la serpiente. Por eso, Él tenía razón cuando le dijo, yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar. Pero ¿a cambio de qué? De seguir adorándolo a Él y seguir Él entonces con el mismo derecho. Y el Señor Jesús le dijo no. ¿Por qué? Porque está en las manos de Él. Y sabe que Él empezó a construir, el diablo empezó a construir su propio reino, que es Babilonia. Exactamente ese es el reino de Satanás, Babilonia. Y le dice Apocalipsis, Babilonia, la gran ramera. Así le llama Apocalipsis. Pero usted puede leer que va a venir el bendito día donde un ángel va a gritar, ay, 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 cayó la gran Babilonia. Va a ser destruida. Por eso viene el Mesías. Así que cuando Él está hablando del fin del siglo, no está hablando que la iglesia se va a terminar. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Hay un remanente que siempre va a estar de pie, hay un remanente que siempre va a hacer la voluntad del Padre y hay un remanente que siempre va a estar predicando el Evangelio en todos los lugares de la tierra, como dijo el Padre. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Porque el fin de la era es de la era, ¿qué era? De la era del diablo, de la era de Satanás, donde él quiere gobernar este mundo y él quiere hacer de las suyas. Pero el que va a venir a reinar porque va a recuperar la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder porque es suyo. Entonces, algo importante, yo quiero que usted me acompañe, por favor, y por eso le pedí su Biblia. Mire Apocalipsis capítulo 5. Yo quiero que usted entienda, porque nunca, jamás el Señor va a dejar de estar aquí. Y dice, fíjese en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Yo tengo la Reina Valera y dice libro, pero realmente era un rollo. En ese entonces no eran libros, eran rollos. Y entonces dice que ese rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro o el rollo, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces mire lo que pasa. Está Juan, él ya está en el cielo. Y entonces ve que un ángel pregunta, ¿quién puede abrir el rollo? Y dice que ni siquiera se atrevían los que estaban ahí, no solo no contestaron, sino que ni se atrevían a ver el rollo. Y cuando él vio que no había nadie, entonces se puso a llorar. Pero uno de los ancianos le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, del linaje de David, él sí lo puede hacer. ¿Y sabe quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él pagó ya un precio en la cruz del Calvario para redimir todo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que se paró y tomó el rollo. Mire, tomó el rollo, era un cordero como inmolado, dice. Pero de pie, porque es vencedor, no está derrotado. Él venció al diablo, venció la muerte, venció el Hades, venció la carne, todo en la cruz del Calvario, pagó un precio. ¿Y sabe qué es ese rollo? Ese rollo no es otra cosa que el título de propiedad de esta tierra. Eso es ese rollo. El título de propiedad, porque el título de propiedad lo tiene Dios. Él entregó un derecho legal a Adán, pero no le entregó el título de la propiedad. Esa la tiene Dios, y en ese momento le fue entregado al Cordero, y tiene 7 rollos. ¿Y sabe qué? Dice que el rollo está escrito por dentro y por fuera. El hecho de que está escrito por fuera es lo que muestra que es definitivamente un título de propiedad. ¿Y por qué está escrito por fuera? Porque ahí están las indicaciones para poder abrir el rollo. Así que Él es el que tiene ya ese rollo, y es el que empieza a quitar los sellos, con lo que empiezan los juicios contra el sistema mundo, el sistema regido por Satanás. Eso es exactamente de lo que habla Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza porque nos enseña quién es Jesús, lo que Él puede hacer, el Cordero inmolado, pero que está de pie, el que tiene el poder de abrir y tomar el título de propiedad y pelear por eso, porque ya pagó un precio, ya lo pagó, ya lo puede tener. Ahora, esto ha sido un proceso, y uno dice, pero si hace 2000 años que el Señor nos redimió, entonces ¿por qué todavía no tomó la tierra? Bueno, eso solo Dios lo sabe, pero sí hay algo que tenemos que entender. Nosotros estamos confinados a tiempo y espacio, Él no. Y dice su palabra que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. Él tiene una eternidad, Él vive en la eternidad. Para Él muchas cosas pasan al mismo tiempo, por eso nosotros no las podemos entender. Pero que Él tiene el gobierno, óigame, no el control. El control lo controla la gente manipuladora. Él gobierna. Él tiene el gobierno, Él tiene la soberanía, y Él es el único que dice lo que pasa. Entonces Él viene y empieza a decirle en ese momento lo que va a pasar. Él tiene el gobierno, Él puede tener el derecho a esta propiedad de la tierra. ¿Y cuándo va a ser el fin de la era? Cuando sea totalmente destruido el gobierno, el imperio de Satanás, que es Babilonia. Y usted sabe que Babilonia es lo que rige el sistema mundial económico, político, social. Por eso es la globalización, porque ahora todo el mundo está bajo su dominio. Hasta quieren ponernos una misma moneda, nos quieren igualitar a todos. Pero eso
no va a durar mucho. Le tengo noticias, porque aquí está escrito lo que nuestro vencedor va a hacer por nosotros. Entonces, vemos nosotros ahora que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ya vimos la consumación de los siglos, es cuando este periodo que domina a las naciones de todo el mundo caiga, y lo pueden encontrar en Apocalipsis 16 del versículo 17 al 21, es la séptima copa y es el juicio más fuerte, porque ahí termina el imperio de Satanás. Luego dice, mire Génesis 49, Dios, y yo le quiero leer porque aquí traigo citas bíblicas para que sea más rápido para mí, y dice Génesis 49, 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa aquel que le corresponde. Así que imagínense, esta es una palabra que Jacob está profetizando sobre Judá antes de morir. Y mire, desde entonces le está diciendo que nunca le va a ser quitado el trono hasta que venga Silo. Está hablando de nuestro Redentor, está hablando del dueño de todas las cosas, al que le pertenece todo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos entonces ahora al versículo 8, y dice el versículo 8 de Mateo 24. En Mateo 24 y versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Cuando uno va al texto original y está hablando de los principios de dolores, dice de dolores de parto. De eso está hablando. Cuando habla de principios de dolores, habla de dolores de parto. ¿Y por qué le llama dolores de parto? Bueno, usted sabe que cuando una mujer va a dar a luz, no nace de un solo el bebé, empiezan las contracciones y va en aumento, hasta que llega un momento donde el dolor es tan fuerte porque ya se dilató completamente que puede nacer el bebé. Y así está hablando él. ¿Por qué lo compara a dolores de parto? Porque no va a ser algo que va a venir de un solo, va a venir paso por paso, situación por situación, circunstancia tras circunstancia, pero cada vez va a ir más en aumento. Usted ve, hubo un día un temblor, otro día es un terremoto y otro día se cae todo. Entonces vemos que todo va a ir por partes, y así es como él dice, parto es como un parto de una mujer que tiene que pasar un proceso para llegar a dar a luz aquello que tiene que dar a luz. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces vemos nosotros que luego que Él empieza a hablar, porque Él está hablando que empiezan los dolores de parto. Y entonces en el versículo 9, Él ya va a empezar a hablar y a explicar a qué se refiere cuando está hablando de los dolores de parto. Y entonces dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Mire, aquí empieza a hablar de la tribulación. En el otro solo les está diciendo que no los engañen, no crean que ya viene el Mesías, no es así, no se dejen engañar. Y entonces Él viene y dice, yo les voy a explicar, realmente ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerras, pero no es el tiempo, no se preocupen porque ustedes miran esto. Y entonces viene y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere al fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces nosotros podemos ver que Él empieza a explicar de qué se va a tratar esa gran tribulación. Van a empezar a perseguirlos, van a matarlos. Y usted
va a darse cuenta de todo lo que verdaderamente está sucediendo en la gran tribulación, porque aquí está hablando él de la tribulación. En Apocalipsis 14, del 6 al 7, dice, vi volar en medio del cielo, porque fíjese que lo que está diciendo, y eso se lo quiero explicar, porque está diciendo que el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. No sé cómo voy con el tiempo, pero dice que va a ser predicado en todo el mundo. Y si usted se da cuenta, yo quiero leer lo que dice. Cuando dice que va a ser predicado a todo el mundo, quiero decirle algo. Nosotros podemos ver ahorita que tenemos una plataforma ya por el internet, donde usted puede conectarse a cualquier parte del mundo y oír mensajes de Jesús. De hecho, mucha gente donde es prohibido el evangelio logran meterse al internet y logran escuchar la palabra del Señor. Y esa es una gran bendición. Usted puede estar conectado ahorita con la China si quiere, hablando y oyendo cómo están predicando allá. Usted puede conectarse a Rusia, usted puede conectarse a los confines de la tierra. Pero nosotros sabemos que va a haber un momento donde eso ya no se va a poder hacer. Nos van a quitar las plataformas, nos van a quitar porque la persecución a la iglesia va a ser grande, hasta van a matar gente. Y de hecho ya lo estamos viendo en ciertos lugares musulmanes. Pero mire lo que dice Apocalipsis 14, del 6 al 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Va a haber un ángel. Va a haber un ángel que va a predicar el evangelio, porque la voz de Dios nadie la va a callar. Y de hecho nosotros ya sabemos de muchos testimonios de gente que ha visto a Jesús, gente musulmana que ha visto a Jesús, gente en la China que el mismo Señor Jesucristo le ha predicado. Y estamos viendo, entonces no nos preocupemos, la iglesia nunca va a dejar de ser. El evangelio nunca se va a dejar de predicar. Y por eso es que dice el Señor, si ustedes no quieren hablar, van a hablar las piedras. Van a hablar las piedras, pero mejor hablemos usted y yo. Todavía tenemos tiempo ahorita de anunciar el evangelio. Todavía tenemos tiempo de dar testimonio de Jesús. Todavía tenemos tiempo de que mucha gente se salve. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero yo lo que quiero es darle la esperanza de saber, la eclesía no dejará de ser. El evangelio no se dejará de predicar. Porque aquí dice, en el tiempo de la gran predicación va a haber un ángel con el evangelio eterno. ¿Y qué va a decir este ángel? Teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es una buena nueva. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta va a ser la culminación de la predicación del mensaje del evangelio en el tiempo de la gran tribulación. El capítulo 14 de Apocalipsis es el panorama general de los últimos 3 años y medio, donde nosotros vamos a ver las maravillas que Dios va a hacer para salvar su remanente y salvar su pueblo. Así que imagínense qué lindo ver un mismo ángel predicando el evangelio. Así que no temamos, entendamos lo que va a pasar. Entendamos que estamos con el vencedor. Entendamos que es el tiempo de predicar. Entendamos que es el tiempo de creerle, de caminar con Él, de obedecerle, porque eso es exactamente lo que quiere. Ahora mire, Mateo 15. Mateo 15 es el punto pivote. Y algo que le quiero decir es que Mateo 24 y 25 es el corazón de la profecía escatológica. Recuérdese que dice Apocalipsis 19, que el espíritu de la profecía es Jesús.
Y aquí es el mismo Señor Jesucristo el que nos está hablando. Pero ¿cuál es el punto pivote? Mire lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Les está diciendo, cuando vean, mire la señal que les está dando, cuando vean la desolación, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y eso lo tenemos nosotros en Daniel capítulo 8. Y es cuando nosotros vemos que Antíoco Epífanes, que en ese entonces gobernaba Grecia, era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Él entró al templo y ¿qué hizo? Se sentó en el templo e hizo un sacrificio con un cerdo. Si usted lee la historia de los macabeos, tiene que ver con esto. Pero recuérdese que la palabra profética es interesante, porque hay palabras proféticas que ya tuvieron un cumplimiento en el pasado, pueden tener un cumplimiento en el presente y puede tener un cumplimiento en el futuro. Y aquí el Señor Jesucristo le está dando validez, porque Él mismo lo está hablando. Está diciendo, va a pasar lo mismo que pasó en la época de Daniel, cuando entraron a profanar el templo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando el anticristo venga, Él va a entrar y se va a sentar en el templo. Como que si fuera Dios, se va a proclamar Dios, se va a proclamar el Mesías. Él quiere ese trono. Entonces mire lo que va a pasar. Porque para que pueda venir el Señor, Él va a venir a gobernar en el templo. Pero ¿cómo van a construir ese templo? Mire, hay muchas teorías, ya hay muchas cosas que se hablan de ese templo, pero muchos de los estudiosos lo que creen es que parte del pacto que usted puede leer en Daniel, que va a ser Él con el pueblo del Señor, va a ser la construcción del templo. Se los va a permitir construir. ¿Usted sabe por qué? Porque el que está interesado en irse a sentar a ese templo y declararse Dios es el anticristo. Él es el primero que se tiene que sentar en ese lugar. Y por eso es cuando Jesús viene para quitarlo. Porque ese lugar no le corresponde, como no le corresponde hacer lo que está haciendo en el mundo. Pero recuérdese que Él es padre de mentira. Él es engañador. Él mató la verdad en su corazón. Por eso Jesús, cuando habla de Él, dice que es homicida desde el principio. ¿Por qué homicida? Porque lo que mata es la verdad. Mató la verdad en su corazón para poder traicionar a Dios y querer ser como Él. Y mató la verdad en la tercera parte del corazón de los ángeles para que lo siguieran. Y ahora mata la verdad en el corazón de las personas. Y Él se va a sentar y va a decir que Él es Dios, y por eso está diciendo, no lo crean, no lo sigan. Él no es. Vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, y los falsos profetas son los que van a estar predicando que Él es el Mesías. Así que nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Yo espero en Dios, óigame, yo espero en Dios que cuando esto suceda ya no estemos aquí. Ya el Señor vino antes y nos llevó a su eclesía. Pero hasta este momento, si la situación no está más difícil, es porque hay quien, dice Pablo en Tesalonicenses, hay quien ahorita lo detenga. Y es el Espíritu Santo a través de la eclesía de sus siervos fieles. Pero cuando venga el Señor y se lleve a la iglesia, entonces el anticristo va a entrar con toda su furia, con toda su fuerza a destruir todo. Pero ya no vamos a estar aquí. Y ese es un momento, es un paréntesis que el Señor permite, pero va a ser un caos tremendo. Y allí es donde va a estar predicando el ángel.
porque todavía va a haber gente que se va a convertir. Pero espero que ninguno de los que hoy estamos escuchando esto estemos, porque entonces el Señor ya vino. Así que nosotros podemos ver, como dice Apocalipsis 13:12, dice, la adoración a la bestia y la imagen de la bestia es una abominación desoladora, pero está muy claro que eso va a suceder. Así que aquí, cuando es esa persecución y cuando es ese momento tan duro y tan difícil, es cuando el Señor les da la orden. Cuando ustedes miren que esto pase, cuando venga la abominación desoladora, cuando se siente en el templo y diga que es Dios, huyan, váyanse, no se queden ahí, no regresen ni por ropa, ni por dinero, ni por nada a sus casas. No regresen. ¿Por qué? Porque va a venir a perseguir a Israel para destruirlo. Entonces el Señor les está dando como señal, huyan, huyan, pero le está hablando a Israel. No se queden, huyan, sálvense de lo que va a venir, que va a ser terrible. Por eso aquí ya está para dar a luz todo esto. Por eso le empieza diciendo, empieza suavecito, pero mire lo que va a pasar. Entonces vemos nosotros que luego viene y dice, les da entonces las instrucciones de lo que tienen que hacer, porque dice, habrá gran tribulación, dice en el versículo 21, mire, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire, el Señor tiene gente escogida para ese tiempo. Son judíos que se van a convertir al Señor. Y por esos judíos, Él va a cortar el tiempo, no se va a alargar más. Eso quiere decir que esta parte de la gran tribulación, sabemos nosotros que son 3 años y medio, porque de acuerdo a la 70 semana de Daniel, esa semana es de 7 años, los 3 primeros años y medio. Y hay mucha gente que piensa que a la mitad de los 3 años y medio es que viene el Señor a arrebatar su iglesia. No lo sabemos, hay teólogos que piensan que es antes de que empiece la tribulación, no la gran tribulación, sino los tiempos de dolores. Hay quienes dicen que es a la mitad de los 3 años y medio y hay quienes dicen que la iglesia lo va a pasar. Pero vamos a ver después, hoy ya no da tiempo, por qué la iglesia no fue llamada para pasar la gran tribulación. Y eso es algo que le tenemos que agradecer al Señor. Él, en su misericordia, ya nos selló con su espíritu, que es las arras. Él ya dio un precio, Él ya tiene un pacto con nosotros. Y Él dice que vino para salvarnos. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Él por amor va a cortar los tiempos. Y solo quiero terminar con el versículo, porque la persecución va a ser grande y van a haber falsos cristos, lo vimos, pero mire lo que dice desde el 25, lo voy a leer, pero quiero explicar el número 28. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgan, no miren. Verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, mire, Él está siendo muy claro aquí cuando está diciendo, miren, cuando les digan ahí está el Mesías, por favor no vayan. Si les dicen está en tal otra parte, ni lo crea, porque como el relámpago viene desde arriba, ustedes han visto, los relámpagos no están en la tierra, los relámpagos están en el cielo y alumbran de un lado al otro en el cielo. Entonces, ¿qué está diciendo? Así es la venida del Hijo del Hombre. Él va a venir en su nube
Él viene en la nube, Él viene en el cielo. El Señor Jesucristo ahorita no está en la tierra, Él está sentado a la derecha del trono de la majestad en las alturas. El que está aquí es el Espíritu Santo guiándonos. El que está aquí es el Espíritu Santo hablándonos. El que está aquí es el Espíritu Santo diciéndonos lo que nosotros tenemos que hacer y explicándonos todas estas cosas. Entonces por eso es que dice, cuando les digan, ahí está, no vayan. Porque el Mesías va a venir del cielo. Él viene en la nube. Y el ángel se lo dijo a los discípulos en Hechos cuando ellos ven que Jesús se va y se quedan viendo tristes. Les dice el ángel, ¿por qué están tristes? Este mismo Jesús que ustedes ven que se fue en la nube, va a regresar en la nube. Entonces, ¿por qué tenemos que estar listos y no ser engañados con que el Mesías ya vino, el Mesías está por aquí, está por allá? Porque Él va a venir en la nube y dice su palabra que todo ojo lo verá. Lo vamos a ver cuando vengan las nubes. Así que por eso no nos podemos dejar engañar y tenemos que oír lo que dicen los profetas, porque si un profeta dice ya vino, es mentira. Así que el engaño tiene que ver con que nos estén diciendo que el Mesías vino. No, cuando Él venga todos lo vamos a ver porque Él viene en las nubes. Y luego dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, mire, con esto vamos a terminar hoy. Es tremendo, pero acuérdese que va a haber una persecución terrible contra Israel. Van a matar a mucha gente. Entonces, cuando Él dice el cuerpo muerto, ¿quién es el cuerpo muerto? Es Israel. ¿Y quiénes son las águilas? Otras versiones dicen buitres. Son todas las naciones que vienen en contra de ellos para quererlos destruir. Así que, ¿a qué se refiere esta primera parte que vimos hoy de Mateo 24? A Israel. Exactamente a eso se refiere. Y nuestra obligación y nuestra responsabilidad es estar orando por ellos ahorita. Es estar clamando porque ahorita el Señor levante evangelistas y envíe evangelistas a Israel para que ellos se conviertan. ¿Por qué? Porque quiero decirle algo, de acuerdo al libro de Romanos, al capítulo 11, ellos son el olivo verdadero. Pero Dios hizo un paréntesis, ¿Para qué? Para que el tiempo de los gentiles se cumpliera, nos metieran a nosotros también a formar parte de ese olivo verdadero. Entonces estamos ocupando muchos lugares que a muchos de ellos les correspondería. Así que tenemos una obligación moral delante de Dios para con Israel, orando por su salvación, orando por su conversión y orando porque el Señor lleve la paz a Jerusalén y los proteja, porque es duro lo que va a pasar. Y entonces vamos a ver nosotros, especialmente en el capítulo 25, que se refiere cuando Él separa cabras y separa ovejas, tiene que ver con cómo las naciones se comportaron con Israel en la gran tribulación. ¿Ayudaron a Israel o persiguieron a Israel? Israel, recuérdese que es el primogénito de Dios, el amado de Dios, su pueblo de pacto, y a nosotros nos corresponde orar por ellos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos estás enseñando esta mañana. Gracias porque nos estás advirtiendo, Señor, que no tenemos que ser engañados cuando nos digan que el Mesías está ahí, que el Mesías está en tal parte. No podemos ser engañados porque el Mesías está intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote a la diestra del Padre y orando por todo lo que va a pasar. Y gracias, Señor, porque tú sigues teniendo el gobierno, porque tú sigues teniendo en tu mano el título de propiedad de esta tierra. Gracias porque nos has permitido a nosotros venir a tus caminos y conocerte y convertirnos en intercesores para que muy pronto se cumpla todo esto y tú vengas con tu reino a establecerlo aquí, a esta tierra, a este mundo y a gobernarnos. Anhelamos tanto tu paz, anhelamos tanto tu presencia, anhelamos tanto tu gobierno.
ya no solamente espiritual, sino natural en esta tierra. Te anhelamos, Jesús, te anhelamos, Rey de Gloria. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que hayan logrado entender lo que hemos hablado esta mañana, porque esto es vida. Esto es vida, Señor, tu palabra es vida y nos estás preparando y nos estás advirtiendo. Sí, no nos asustemos cuando empiecen guerras, no nos asustemos. ¿Por qué? Porque, Señor, cuando todas estas cosas sucedan juntas y al mismo tiempo, ahí es la gran tribulación. Ahorita no. Pero, Señor, gracias por advertirnos. Gracias por empezarnos a preparar y gracias porque tú nos diste gracia para poder creer en ti y encontrar la salvación. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Citando Proverbios, hemos tenido tiempo para reunirnos, aunque sea de forma virtual, pero lo hemos hecho. Tiempo para escuchar el mensaje del Señor y ahora es el tiempo de sembrar en el reino. Dice Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero invitar a los hermanos a que consideremos en nuestro corazón lo que vamos a entregarle a nuestro Señor de nuestros diezmos y ofrendas. En pantalla pueden ustedes ver la forma como usualmente lo hacemos. Es a través de una transferencia directa al banco GIT o un depósito directo, o también comunicándose aquí con la oficina para que se les coordine el servicio de mensajería y recogerlo donde ustedes lo requieran. De igual forma, quiero aprovechar para darles dos anuncios. El primero es que todos los recibos de todos los diezmos que ustedes informan, por supuesto, que han realizado, están elaborados, están hechos. Todos los recibos al día de hoy son recibos contables para efectos tributarios. El que lo desee puede solicitarlo, se le hará llegar. El segundo es informarles, como ya lo han hecho anteriormente los pastores, que gran parte de estos diezmos y ofrendas que se siembran en el reino van para apoyar a las necesidades de los miembros de la congregación. Estamos apoyando hogares de ancianos, hogares de niños, las comunidades, 3 comunidades en el interior del país y todas las otras posibilidades que se presentan y que Dios nos permite en donde podamos bendecir al prójimo. Les invito entonces ahora a que me acompañen a orar por estas ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición de sembrar en tu reino. Bendice, Señor, al sembrador alegre, que con obediencia, pero más que obediencia, con fe en tu palabra, siembra en tu reino, Señor. También te pedimos por aquellos hermanos que están pasando tribulación económica, han disminuido sus ingresos o han perdido sus trabajos, para que esta misma semana, Señor, conforme tu misericordia y tu amor, les proveas una fuente de ingresos, Señor, para que tu nombre sea alabado siempre. Así es que gracias, Padre, por esta oportunidad de sembrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La congregación Llaves de Sión avanza, progresa, es activa y es por eso que queremos mostrarles en el video que van a ver a continuación las diferentes actividades que tenemos durante la semana para bendecir y capacitar a los miembros de la congregación. Por favor.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestra reunión de este domingo. Bendecimos la presencia del Señor nuevamente porque Él es el que está en todo momento con nosotros. Su palabra, Jesucristo, ha estado con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y el grupo pastoral bendice a la congregación, a cada uno por nombre. Los bendecimos y deseamos que esta semana que viene sea verdaderamente de muchas bendiciones para sus vidas, para sus trabajos, para sus familias, que los conserve en salud divina, que los proteja de todo esto que está sucediendo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos y de escuchar tu palabra. Que se haga conforme tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la paz del Señor esté con todos nosotros durante toda esta semana, hermanos, y tendremos el gusto de reunirnos el próximo domingo. Que Dios esté con ustedes. Muchas gracias.